Evidentemente la noticia del día está en relación a la aprehensión de Luis Fernando Camacho. En este momento continúa la audiencia de medidas cautelares, ya son varias horas las que han transcurrido y se están escuchando evidentemente los alegatos y la presentación de la defensa, también de la denunciante, con todo lo que está ocurriendo, por supuesto, por este caso denominado Golpe 1. Vamos a invitar en esta oportunidad a Hugo Siles, analista político también, para que nos dé su punto de vista sobre la situación que está atravesando el país, específicamente en Santa Cruz. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acceder también a la entrevista y quisiéramos saber por favor su posición porque hay muchos cuestionamientos, sobre todo primeramente hablando de la aprehensión de Luis Fernando Camacho. ¿Usted considera que ha sido una aprehensión legal, que no se han cometido excesos, se ha respetado los derechos del gobernador de Santa Cruz? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar en Bolivisión. Bueno, esta es una aprehensión sobre el gobernador Camacho que fue ordenada por la justicia. La Fiscalía de La Paz, un juez jurisdiccional, en el caso denominado golpe de Estado. Esto no tiene ninguna relación con el gobierno del presidente Luis Arce. Lo que ha sucedido es que en el caso denominado golpe de Estado, que se activó en noviembre del año 2020, el actual gobernador Camacho es sindicado, es acusado precisamente por su participación en el golpe de Estado del año 2019. Recordemos que el señor Camacho en esa oportunidad patrocinó, organizó un paro de 21 días, pero también luego de pedir la renuncia del presidente constitucional de ese entonces, el presidente Evo Morales, luego hizo unos comentarios que están en un video que lo conoce todo el mundo, donde asegura que su padre y él habían cerrado y negociado con los militares y policías. En ese entonces, recordemos que el alto mando militar, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la policía boliviana le pidió la renuncia al presidente. Eso es técnicamente un golpe de Estado. Entonces, la participación del señor Camacho, según la justicia y según el proceso, obviamente obedece a que el ciudadano Camacho finalmente debía presentarse en varias oportunidades. Él hizo uso de declaraciones que están también certificadas en los medios de que no se iba a presentar en La Paz y que finalmente, si querían detenerlo, que lo detengan. Bueno, lo que ha sucedido es que la justicia activó una orden de aprehensión establecida en los procedimientos específicos propios del proceso de la justicia que le sigue al gobernador Camacho, y activó esto y con ello se dio esta aprehensión. Lo que se ha conocido a través de diferentes reportes oficiales de la Fiscalía del Estado es que el señor Camacho, al señor Camacho se le han garantizado todos sus derechos y está en este momento en una audiencia cautelar con todo el debido proceso que corresponde. Sí. Señor Siles, buenas noches. Daniel Ardieles lo saluda. Permítame hacerle dos consultas porque me interesa mucho conocer diferentes perspectivas sobre un mismo tema. Y se la hacía también al señor Pedraza previamente. A su criterio, ¿cuál cree que sea el costo político para el movimiento al socialismo, para el gobierno, en el afán que tenía de tender estos puentes de entendimiento con una región en crecimiento que evidentemente tiene sus propios lineamientos y diferencias políticas como Santa Cruz de la Sierra? ¿Existe un costo político para el MAS? Bueno, este es un tema, como ya mencioné, Daniel, exclusivamente judicial. Es un proceso judicial que le sigue la justicia al señor Camacho. Hay 38 muertos de Sacaba y Sencata que fueron precisamente parte de las consecuencias del golpe de Estado y tendrá que investigarse estos delitos de terrorismo y de conspiración. Ahora, el tema del costo político, yo creo que aquí hay que hacer una primera valoración y establecer de que ya en Santa Cruz, hace algunas semanas, culminó un paro de 36 días que precisamente fue gestionado por el mismo gobernador Camacho sobre el tema del censo, y se ha visto de manera muy clara de que un paro de estas características, con prácticamente un secuestro colectivo de toda la población, y se lo digo por experiencia porque yo vivo en Santa Cruz,
ha sido totalmente nocivo y ha tenido más bien repercusiones y costos políticos para los que organizaron este paro, porque finalmente aceptaron que el censo se haga en el 2024 y aceptaron todo el razonamiento técnico que se hizo desde el primer momento del gobierno del presidente Luis Arce. En todo caso, aquí hay diferentes miradas, pero yo creo de que en tema de justicia, en tema de alcanzar la justicia y no dejar en la impunidad por los hechos sucedidos en el año 2029, creo que hay un clamor nacional. Tampoco esta reacción que tiene hoy alguna parcialidad que forma parte de los correligionarios del gobernador Camacho y el comité cívico representan a todo un país. Usted no va a ver en los 9 departamentos una conmoción y movilizaciones defendiendo la situación procesal del gobernador Camacho. Aquí en Santa Cruz solamente se ha dado el día de ayer hechos de violencia, de vandalismo, sin proporción alguna, Daniel, porque finalmente no se le puede trasladar a la población de más de 2 millones de habitantes en Santa Cruz una responsabilidad que tiene que asumir un ciudadano. No se le puede trasladar nocivamente efectos de bloqueo y de paralización de la economía. Un asunto intuito personal que tiene que ver con un proceso judicial que debe defenderse el señor Camacho no puede ser trasladado a terceras personas. Entonces, es una desproporción, es un abuso, y creo que el costo político, más que asumirlo el gobierno del presidente Luis Arce, creo que ya en Santa Cruz, y se lo digo por experiencia, hay una fatiga, un cansancio, porque de un día para el otro se toman estas decisiones que paralizan y bloquean a la ciudad. No es casual que se haya determinado el día de mañana un paro de 24 horas donde realmente se perjudica a la población. Y después de haber quemado instituciones, después de haber quemado la Fiscalía en Santa Cruz y otros, es realmente preocupante y costoso más bien para los organizadores de estas medidas extremas. Así es, señor Siles, por favor, escuchábamos hace instantes nada más el análisis del señor Gustavo Pedraza, y él señalaba, además de otros representantes de la oposición, que esta aprehensión se debe a las diferencias, a las pugnas internas que existiría entre el movimiento al socialismo, entre los radicales y los renovadores. ¿Usted considera que es así? Bueno, yo como dije al comienzo, esta es una aprehensión que está signada en un proceso judicial que se instaló en noviembre del año 2020, caso golpe de Estado, donde el señor Camacho tiene participación. Es decir, el movimiento al socialismo tiene hoy otras fricciones, otros temas, pero sobre este tema no ha sido el movimiento al socialismo, el gobierno del presidente Luis Arce, los que han en todo caso incidido en esta aprehensión. Es la justicia, es lo que pasa en todos los días, en cientos y cientos de casos donde se convoca a los ciudadanos para determinado caso y tienen que acudir. En todo caso, es una decisión judicial y no política. Es una decisión judicial y no política, por supuesto. Y creo Señor que en eso debe estar claro. Más allá de ese factor, hay algo que también lo conversábamos, que evidentemente usted mencionaba, no se le puede pasar toda la responsabilidad y darle el costo de vida, el costo económico a la población. Hay un factor que es muy peligroso, es la escalada de violencia que se podría registrar en Santa Cruz, lo hemos visto ayer en horas de la noche. ¿Cuál podría ser una solución constitucional legítima para evitar esta posible escalada de violencia en el país o en Santa Cruz? Bueno, en principio tiene que haber un razonamiento, una cordura, una responsabilidad de los que están incitando en estas horas a recrudecer los escenarios de violencia en Santa Cruz. Hemos visto en la Asamblea de la Cruceñidad, hay 7, 8 puntos de determinaciones y siguen siendo puntos en los cuales se gestiona la confrontación. Se está haciendo uso de prácticamente de una declaratoria, ¿no?, de movilizaciones y de otras formas.
increíble todavía que a estas alturas pongan en un punto nuevamente eso de redefinir la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano. Esa es una ficción, eso no existe. Santa Cruz no es un Estado independiente, entonces no hay que definir absolutamente nada con el Estado. Los 9 departamentos están circunscritos en la Constitución, no son 9 estados, y Santa Cruz no es un Estado independiente. En todo caso, estas cosas son las que están colocando como un caldo de cultivo y una forma de gestionar el conflicto, las narrativas sobre esto de que no se quiere a Santa Cruz. Ayer circulaban que ahora tienen que irse todos los masistas de Santa Cruz, hay que ubicar a las casas de los exfuncionarios, de los funcionarios del gobierno. Todas estas cosas están siendo patrocinadas precisamente por los que salen públicamente desde el comité cívico. La gente del gobernador están haciendo uso de este discurso verborrágico violento, y por eso en este momento lo que hay que hacer es aplacar y hacer uso del razonamiento pacífico de estas cosas. La situación procesal del señor Camacho se circunscribe en un ámbito judicial. No tienen por qué los ciudadanos, ni usted, ni yo, ni el que nos está mirando, responsabilizarse por este tema. No tienen por qué. Si hay una militancia y correligionarios, seguramente pueden acompañar, pero no por eso van a tener el derecho de obstaculizarle y perjudicarle sus derechos constitucionales a otras personas. Eso tiene que parar. Esperemos que no se desborde la violencia, ¿sí, señor Siles? Para finalizar, por favor, mi última pregunta. En su criterio, ¿qué piensa usted? ¿Luis Fernando Camacho debería ser encarcelado o defenderse en libertad? Bueno, eso lo tiene que determinar la justicia. Esa valoración tiene que hacerlo el juez, que conoce la causa y precisamente está en este momento en plena sesión, en plena audiencia, y debe determinarlo la justicia. Lo que corresponda, con el debido proceso, con las garantías de poderle garantizar sus derechos. Pero lo que no puede pasar es que un ciudadano como el gobernador Camacho, que temporalmente es autoridad pública, esté por encima de la ley y no quiera acudir al llamado que hace la justicia. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de acudir ante la justicia, y creo que lo que corresponde en este caso tiene que ser la decisión que determine la justicia. Yo creo que en ese ámbito estrictamente judicial es donde se aloja este caso. Ahora, es lamentable, insisto, que las repercusiones de lo que le pasa a un ciudadano se las traten, insisto, de trasladar nocivamente, perjudicialmente a otros ciudadanos que nada tienen que ver. Eso tiene que parar, y por eso hay que reflexionar mucho más sobre estas medidas y acciones violentas que están tomando ciudadanos que se creen con el derecho de incendiar, tomar la violencia, el vandalismo. Eso debe parar, debe parar. El año 2019, el expresidente Carlos Mesa, aprovechando que estaba Gustavo Pedraza, dijo: salga la gente a las calles y movilícese, y quemaron 6 tribunales electorales departamentales. En todo caso, debe parar esta forma de intolerancia, de acudir a la violencia, a la manifestación fascista, de denigrar al que piensa distinto. No es posible que suceda eso, y por eso está en manos de la responsabilidad de los que hoy en Santa Cruz están haciendo todas las diligencias para que estos temas que tienen que ver con el gobernador Camacho y que tienen que ver con la justicia en un proceso específico que él lleva adelante, no se desborden hacia otros niveles de escalamiento propios de Santa Cruz, porque a nivel nacional no existe un escalamiento y no existe una repercusión sobre este caso. Muchas gracias por su tiempo, por la apertura a poder analizar junto a nosotros la coyuntura en Santa Cruz y en el país, y nuevamente nos sumamos a que se puede evitar la violencia y tengamos días mejores en Bolivia, en Santa Cruz, y por supuesto podamos seguir trabajando todos en paz, proyectando lo que habíamos querido para este 2023. Muchas gracias, don Hugo Siles, analista político. Hasta cualquier oportunidad, que tenga buen año. Gracias por la oportunidad, igualmente.